Un embrujo familiar. En ocasiones me he puesto a pensar sobre cuál es la finalidad de un embrujo, sobre con qué fin alguien embruja a otro, qué es lo que quiere que pase, quiere dañarlo o matarlo. Siempre me he puesto a pensar en ello. Desafortunadamente, a toda mi familia y a mí nos pasó, y aún sigo pensando en esos problemas que nos causó, pues es una lástima que supimos quién fue, y al final no pudimos hacer nada. Ahora debo cargar con esta cruz, esperando que las cosas mejoren, o que lo peor no vuelva a pasar. De este modo, quisiera contarles quizás la que sería mi última oportunidad de que alguien sepa mi historia. Por ello, debo ponerlos en contexto de lo que pasó desde un principio. Todo inicia varios años atrás, cuando yo apenas era un niño. Si no mal recuerdo, apenas cumplía 6 años. Nuestra familia era estable y muy feliz, pero todo cambió cuando mi padre comenzó a ausentarse de la casa. Toda mi familia era de Catemaco, Veracruz, y nos fuimos a vivir hasta Michoacán por razones que mi mamá consideró más que razonables y que nosotros comprendimos después. Apenas iniciaría la primaria, por ello recuerdo la edad que tenía cuando nos cambiamos de estado. A quien no le pareció bien este cambio fue a mi abuela. Ella le decía a mi mamá que parecía que estuviéramos huyendo de algo, y tenía mucha razón. Mi mamá había visto algo que no le había gustado y decidió protegernos de ello. Además, mi padre, desde que se comenzó a ausentar de la casa, las pocas veces que llegaba, siempre le daba por emborracharse y luego no regresar a casa en días. Esto ya le había cansado a mi mamá, que decidió darle un ultimátum a mi padre, y así fue que nos largamos de Veracruz. A mi parecer, todo hubiera funcionado muy bien de no haber sido que nos trajimos algo de allá. Los mejores recuerdos que tengo de mi padre eran de cuando estaba sobrio. Podría ser el padre más amoroso de todos, el más atento e incluso el más romántico con mi mamá. Con mis hermanas era todo un caballero, pero algo comenzó a pasar en él, que cuando regresaba de la calle ya era otro. Al principio nos decía que veía sombras que lo perseguían y atormentaban. Hablaba sobre demonios con horribles sonrisas. Al poco tiempo, comenzó a llegar borracho a la casa. Se excusaba diciendo que las sombras lo invitaban a tomar. Aún así, él juraba no haber levantado ninguna botella, pero el olor al alcohol lo delataba. Recuerdo una noche que llegó borracho y oliendo al alcohol. Se dejó caer al sillón y se quedó dormido, y pude observar que siempre que pasaba esto, había una lechuza blanca que se paraba en el árbol de la cochera y lo observaba, y comenzaba a ulular de tal forma que parecía que le cantaba. Era curioso, pues nunca fallaba la presencia de esa lechuza blanca. El día de la mudanza había llegado. A mis 2 hermanas fue a quien más les costó trabajo aceptar que nos iríamos, pues tuvieron que dejar desde amigos hasta novios. Mi abuela aún estaba molesta por este cambio radical que había decidido mi madre, pero aún así nos ayudó a subir varias cajas a la mudanza, y cuando estábamos por irnos, jamás se apareció para despedirse. Esto no le importó a mi mamá, incluso no la mencionó en todo el camino. Una vez que llegamos a Morelia, Michoacán, adecuarnos al ritmo de vida que llevaban allí fue algo complicado. Por suerte, mi mamá ya había conseguido un lugar en renta y un trabajo, mientras que mi padre duró varios días sin cama. Pensé que estaba aún ebrio, dormía siempre y cuando lo despertábamos para comer nos corría del cuarto pidiendo que nadie lo molestara. Sin embargo, un par de días después se levantó y comenzó a buscar entre sus cosas algo. Me preguntó varias veces por una pala, pero no supe darle una respuesta certera. Cuando no funcionaba conmigo, buscaba a mis hermanas y al final a mi mamá. Fue tanta su insistencia que al no encontrarla, se fue en busca de una pala a la ferretería. Se pasó toda la noche cavando a un lado de la casa. Solo regresó a la madrugada a bañarse. Salí a ver qué había cavado, y simplemente se trataba de un hoyo de no más de 1,5 metros de profundo.
Llegué a pensar que mi padre ya había enloquecido y que el cambio de hogar le había afectado. Al día siguiente por la tarde, yo estaba regresando de la escuela y el hoyo ya estaba tapado. No quise preguntarle a mi padre qué había metido en él, porque sabía que recibiría un insulto o una negativa, y esa noche, mientras todos estaban acostados, fue cuando comenzaron a ocurrir las cosas. La casa que rentamos no era muy grande. Yo tuve que compartir cuarto con mis hermanas desde un principio. La mayor de ellas le gustaba escuchar música con sus orejeras. Mientras lo hacía, nos decía que no quería que la molestáramos. Y justo casi a la hora de acostarnos, ella se comenzó a quejar de un terrible dolor en el oído. Fue con mi mamá y ella la revisó. No parecía haber algo, pero al revisar más minuciosamente, vio que algo se movía dentro. Rápidamente buscó unas pinzas, colocó la cabeza de mi hermana en su regazo y con ayuda de una lámpara se encontró con algo asqueroso. Un chapulín estaba alojado dentro de su oído. Mi hermana se quejaba y decía que podía sentir las patas de ese animal caminar dentro de su cabeza. Mi mamá, con ayuda de un hisopo y unas alicatas para uñas, logró agarrar al chapulín. Sin embargo, esto no paraba. Ella decía que sentía más animales dentro de su oído, pero ahora sentía que la mordían. Decía que podía escuchar el crujido dentro de su cabeza. Rápidamente, mi mamá se llevó a mi hermana a urgencias, dejándonos solos a mi hermana de en medio y a mí con mi padre, quien, por cierto, nunca se acercó a ver qué pasaba. Esa noche, mientras esperábamos la llamada de mi mamá, no podía dormir. Me la pasé dando vueltas por la casa. Me percaté que mi padre no estaba en el cuarto. Pensé que nuevamente se había salido de la casa para seguir tomando, pero noté que la puerta de la entrada estaba abierta. Cuando me acerqué para cerrarla, noté que mi padre estaba parado justo en medio de la cochera. Salí para decirle que cerraría, pues estaba haciendo frío, pero vi que mi padre tenía los ojos cerrados y la boca abierta. Era igual que si durmiera parado. Lo jalé del brazo con la intención de despertarlo. Se tambaleó y dio un par de pasos hacia atrás. Parecía que fuera a caerse. Abrió los ojos y me vio de tal manera que parecía que no me había visto en años. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó. Me preguntó por mi mamá y mis hermanas. Yo estaba desconcertado por esa actitud y fue cuando escuché un ulular muy familiar. Volteé al árbol que estaba en la acera frente a la casa y allí estaba la lechuza blanca que siempre lo observaba en Veracruz. No podía equivocarme, era la misma. Podía conocer su canto, pero algo pasaba dentro de mí que la sentía bastante familiar. Nos metimos a la casa y apenas mi padre dio un paso hacia adentro, me pidió que lo llevara a acostar. A la mañana siguiente, justo al amanecer, llegó mi mamá con mi hermana mayor. Ella tenía un vendaje grande que le cubría ambos oídos. Mi mamá cargaba consigo un frasco, el cual tapaba con su mano. Le indicó a mi hermana que fuera a descansar. Mi mamá puso el frasco sobre la mesa, y ahí fue que pude ver su contenido. Jamás sabré cuántos chapulines, arañas, hormigas y chinches había allí, pero puedo asegurarles que eran más de 20 entre todas. Mi mamá fue por las orejeras de mi hermana, las examinó y las volvió a dejar en su lugar. Revisó la cama, las almohadas, su ropa, pero jamás supo de dónde pudieron haber venido esos animales. Quisiera decirles que esto quedó en un susto. Sin embargo, mi hermana aún tiene serios problemas auditivos. Al pasar el tiempo, el comportamiento de mi padre fue más desgastante. Cuando tenía la oportunidad de estar con nosotros, sudaba mucho del cuerpo. Siempre parecía que quería irse rápidamente. Él nos decía que su cuerpo le dolía mucho y se iba a acostar. Tiempo después, mi hermana de en medio ahora sufría las consecuencias. Mientras cenábamos sin mi padre para variar, ella se quejó de un dolor en su garganta.
No la dejaba tragar comida, pues decía que podía sentir que algo le arañaba. Al cabo de unos segundos dejó de hablar. Comenzó a hacer arqueadas para vomitar, pero no funcionaba. Mi mamá corrió a ayudarla, y de la boca de mi hermana salió un cabello, el cual mi mamá lo jaló con cuidado, mientras que mi hermana tenía la cabeza levantada. Mi mamá sacó bolas de cabello grisáceas, y por más que sacara bolas de cabello, no paraban de salir, mientras mi hermana ya estaba llorando por el asco y desesperación que le daba, y al final, después de unos minutos, logró sacar lo último. Pensé rápidamente que eso era brujería. Fue extraño, pues parecía que mi mamá me leyera el pensamiento. Se me quedó observando y me dijo que eso podía ser magia negra. Desde ese día, comencé a sentirme observado y acechado en mi propio hogar. Al pasar los días, las cosas ya se habían tranquilizado. Parte de ello coincidió con que mi padre nuevamente se había esfumado de la casa, y con él la lechuza también no volvió a aparecer. Esto ya tenía sin cuidado a mi mamá. Al tiempo, tuve la mala fortuna de haber confiado en desconocidos, pues al salir de nuestra casa me topé con una persona que estaba vendiendo dulces y chucherías. Yo era bastante curioso. Me acerqué a ver lo que estaba vendiendo y para nada me alcanzaba. Una señora ya mayor de edad me había visto que se me hacía agua a la boca con los dulces que vendían, y ella muy amablemente me ofreció unos chicles que me dijo que tenía en su bolso. Inocentemente se los acepté, le di las gracias y me los eché a la boca. Siempre he sido malo para masticar chicle, pues siempre termino tragándomelos de la desesperación de que se les haya ido el sabor. Ya me encontraba en casa, estaba viendo televisión, cuando una punzada en mi estómago hizo que me encorvara del dolor. No podía mantenerme de pie, el estómago me daba retortijones, y gateando me dirigí al baño. Allí vomité varias veces sobre la taza, pero el horrible dolor no terminaba, así que me senté en la taza esperando a que saliera lo que me haya caído mal. Lo último que recuerdo fue a mi mamá que me levantaba del piso, y todo me daba vueltas. Desperté en el hospital. Uno de los doctores platicaba con mi mamá, que cuando me vieron despertar, se acercaron a mí para preguntarme algo. Habían encontrado dentro de mi estómago pequeñas piedras. Me preguntaron si me las había tragado intencionalmente. Yo les dije que no, pero recordé rápidamente a esa señora que estaba frente al puesto de dulces. El dolor no se iba, y el doctor comentó que, desafortunadamente, era necesario operar y sacar esas piedras antes de que provocaran un mayor daño. Duré en cama un mes completo, tiempo suficiente para hacerme pensar en las cosas que nos habían pasado y de qué forma esto había desgastado tanto a mi mamá, pues ella sola fue quien cargó con todo. Mi padre no había regresado desde hace más de un mes. Me encontraba en cama, ya era casi medianoche. Mis hermanas dormían cuando, en el marco de la ventana, la misma lechuza blanca llegó nuevamente de visita. A mí me desagradaba verla allí. Me había comenzado a dar mala espina. Esta voló hacia mi cama y por más que la espantara con una almohada, no se iba. Levantó sus alas y se acercó a mí. Comencé a gritarles a mi mamá y a mis hermanas. Esta lechuza ya estaba muy cerca de mi cara cuando llegó mi mamá y con la escoba la golpeó aventándola al piso. Mi mamá le gritaba diciéndole que nos dejara en paz, que por eso nos habíamos alejado de ella. La lechuza recibió varios golpes, pero aún se mantenía en pie, y esquivando el último palazo de mi mamá, voló hacia la ventana para irse rápidamente. Mi hermana mayor se acercó a mi mamá, quien estaba llorando hincada en el piso. Esa noche, mi mamá nos contó algo que nosotros ignorábamos por completo. Cuando ella era pequeña, tuvieron la visita de una anciana a su casa. Ella misma se refería diciendo que se trataba de una vieja curandera. Pasaba de puerta en puerta ofreciendo sus servicios, y mi abuela era bastante creyente en esas cosas.
La vieja curandera tomó uno de los huevos de la canasta y lo pasó por todo su cuerpo, al igual que al de su mamá. Pidió un vaso para echar el contenido del huevo, y este salió turbio con hilos negros. Le dijo que la familia completa se encontraba embrujada y que tenía que hacer trabajos de limpia de forma inmediata. Su madre aceptó. Ella era bastante crédula de todo tipo de magia. Mi mamá nos contó que esa curandera pasó unas palmas por toda la casa, tomaba agua y escupía frente al refrigerador, la estufa y las camas. Y cuando terminó, tomó un gran sorbo de agua y la roció ante ellas. Mi abuela había quedado fascinada por el trabajo, que decidió aprender sus mañas. Esa mujer, de ser una desconocida, pasó a tener su propia habitación en casa. Pasaron los años y mi mamá ya había encontrado al hombre con el que se casaría. Lo llevó a casa a conocer a mi madre y a la curandera Clotilde. Ellas dos se habían asombrado al ver quién era mi padre. Era joven, trabajador y muy apuesto, pero las cosas se empezaron a poner raras, pues cada visita que hacía mi padre a la casa lo desgastaba demasiado. Entonces, mi mamá le sugirió que ya no se verían en su casa y que mejor salieran a pasear. Mi padre aceptó y, como si fuera cosa de magia, recuperó su energía rápidamente. Cuando mis padres se casaron ante la iglesia, esto no fue bien visto por mi abuela y la vieja Clotilde. Incluso no fueron a la boda, y al dejar la casa para irse a vivir con mi padre, tampoco estuvieron de acuerdo. Hoy en día ya no viven juntas, pero siguen aprendiendo una de la otra de los secretos de la hechicería. Mi mamá menciona que en las noches menos esperadas, una lechuza blanca se paraba en las ramas de los árboles de su casa y ululaba. Su cantar se convertía en una canción de cuna que, de algún modo, te mermaba las energías. Le pregunté a mi mamá si recordaba el rostro de esa curandera, y su descripción me recordó mucho a la señora que me había dado los dulces en la escuela. A la mañana siguiente, decidió llevarme con alguien que conoció mientras trabajaba, pues era necesario que revisaran más a fondo todo lo que estaba pasando. Llegamos a una casa en el centro de Morelia. Allí nos recibió una señora. Mi mamá le platicó todo lo que había pasado con mis hermanas y luego conmigo. Le contó que mi padre ya se había ausentado mucho tiempo y que ahora no sabía qué más podría pasar. Esta mujer se quedó en silencio. No me quitaba la vista de encima. Yo me sentí un poco incómodo. Ella se me acercó y me tomó del rostro para decirme: «Mi niño hermoso, te tienen encima una terrible maldición que no te la puedo quitar yo, pero haré algo para ayudarles». Sacó un huevo de una canasta y lo pasó por mi cuerpo. Recuerdo que al pasarlo por mi estómago sentí que algo empujaba desde adentro. Después me sentí mucho mejor. Tomó una cacerola de vidrio y lo quebró dentro. Jamás me hubiera imaginado que un huevo saliera con la yema negra. Tomó otro huevo y lo pasó nuevamente sobre mi estómago, y al romperlo salió limpio. Mi mamá estaba muy agradecida con la señora. Ella me pidió que esperara en la sala. Me dijo que podía ver la televisión mientras que ella platicaba con mi mamá. Tardaron bastante, y cuando salieron de la habitación de donde me había hecho la limpia, mi mamá estaba llorando. Todo el camino de regreso se mantuvo en silencio. Para cuando llegamos, ella corrió hacia el patio para buscar una pala. Rodeó la casa un par de veces. Llegó al lugar donde mi padre había escarbado tiempo atrás y comenzó a cavar. Y mientras lo hacía, continuaba llorando. Mis hermanas le preguntaban si estaba bien, pero no contestaba nada. Cuando por fin logró descubrir algo, encontró un frasco de vidrio grande. Lo sacó, lo abrió y vació su contenido sobre el piso. Dentro había un gallo negro amarrado de ambas patas. El pico y el pescuezo estaban amarrados con cabello gris. Tenía una bolsita atada. Mi mamá la abrió y dentro de ella
se encontró con varios chapulines, arañas y chinches. Mi mamá, aliviada, respiró profundo y nos dijo que todo estaría bien. Me duele decirlo, pero las cosas no mejoraron para bien. Mi mamá agarró una fuerte infección que la dejó en cama mucho tiempo. La señora que me ayudó con la limpia con el huevo nos contó que todo era parte del mismo embrujo. Nos dijo que era algo terrible que no se podía evitar, pero que la vida de mi mamá era cada vez más corta cuando nos ayudaba a nosotros con nuestros males. Tratamos de contactar a mi padre con su familia para decirle lo grave que se encontraba mamá. Pero ellos, al igual que nosotros, no sabían nada de él. No duró mucho mi mamá, a quien ahora recuerdo con tanto cariño por todo ese esfuerzo que hizo por cuidar de nosotros. Mi abuela se enteró por parte de mi hermana mayor, pero parecía que esto nunca le importó, nunca fue a su funeral. Los tres hemos salido adelante. Yo dejé la escuela ya varios años atrás. Mis hermanas se han tenido que meter a trabajar para poder mantenernos. Todo esto nos ha ayudado a salir adelante. Pero las cosas no acaban allí. Muchos años después, ya mucho más grande yo, me había tocado trabajar de chalán en una empresa que pondría una subestación de energía muy cerca de Olotepec, por lo que estaba muy cerca de Catemaco. Así que decidí darle una visita sorpresa a mi abuela y de paso mostrarle los años que nos había abandonado y que nosotros habíamos salido adelante sin su apoyo. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que al llegar a la casa de aquella bruja, encontré a mi padre. Aún no me había visto. Yo lo veía de lejos mientras él arreglaba la casa de mi abuela, o por lo menos ya no era mi abuela, y para él ya era su pareja. Mi abuela salió de la casa para darle un beso, y mi padre le respondía. Ahí fue donde comprendí que, en todo este tiempo, ella nos dañó para quedarse con él. Esa lechuza blanca que veía en las noches, su comportamiento todos estos años y su abandono, todo se relacionó en ese momento. Simplemente me di media vuelta y me retiré. De esto que les platico, ya han pasado varios años. Estoy cansado, ya tengo a mis hijos y vivimos en Guanajuato. Entre nosotros, pudimos salir adelante con un embrujo sobre nuestras espaldas, pero con el amor de nuestra madre frente a nosotros. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.